Vamos. Sí, maestro. Está bien, sin problema. Ahorita que los compañeros se vayan reincorporando, yo creo que la confusión genera ese caos y probablemente estén en otras actividades. Me mandaste, Iris, pues podemos empezar si quieres un retoque con algo de tema. Mira, buenos días, doctora Anares, aquí estamos, adelante, de la cual se estuvo presente. Podemos empezar con algunas dudas, si viste la clase pasada, no tuviste la oportunidad, dime, puedo dar un repaso general con todo gusto y avanzar y dejar la seguridad social, primero Dios, para la última clase. Bien, maestro. No tuve la oportunidad porque ya que nos mandaron los links un poco tarde por los Ujú, tiempos y del ujú. trabajo, pues no. Y como en mi trabajo tengo restringidas ciertas páginas y señal, pues son casi 10 horas ahí Sí, y me no. imagino. Pero sobre el asunto de eso, como he visto lo de las juntas, Ajá, de las actuaciones, sí, ya tengo, sí estoy familiarizada de cómo llevaban el trabajo en ese entonces, porque ahorita pues ya no son juntas, ya son tribunales. pero ¿por qué dices que sí te sientes familiarizada? Por mi trabajo, Ajá, ¿qué haces en tu de- trabajo que te vincula? pues toda la corrupción que hubo en las juntas. Ok, o sea, estás tú en la investigación de delitos o supuestos delitos hechos que con relevantes para el derecho penal y te están integrando averiguaciones. ¿Es correcto? Ah, sí, Muy bien. ¿Sigues en la Fiscalía de la PGR en el área de la anticorrupción? sí. Muy bien, Iris, te felicito. Muy bonito, muy desgastante. Déjame entonces veo el programa para tomar uno de lo que me mandaste para retomar así algo de la semana pasada. Vimos lo que era el proceso, la vez pasada si estabas el proceso ordinario. Hay procesos especiales, proceso ordinario es el más común. En Ujú. la materia laboral ante las juntas como estaban antes, veíamos procesos ordinarios, que es el que lleva todos los tiempos un poquito más largos, las fases, las oportunidades, para que cada una de las partes haga valer sus derechos, ofrezca sus pruebas, demuestre sus hechos y a la vez la Junta se dictamaba una resolución que se le conoce con el nombre de laudo. Ajá, Entonces también siempre han existido, aparte del proceso ordinario, y en el proceso ordinario lo comúnmente las litis planteadas o las demandas, la acción en la que se basaban las demandas, pues son los despidos injustificados, separación injustificada, separación justificada, y la otra parte pues alegaba la renuncia, el abandono de trabajo, pero también tenemos otro tipo de procedimiento que son los especiales, está el paraprocesal. ¿Qué quiere decir paraprocesal? Precisamente que va paralelo a otro procedimiento sin que llegue a tener la fuerza de las autoridades para obligarlo, sino que casi de forma voluntaria las partes se someten a un proceso paraprocesal, ¿sí? Y, por ejemplo, que bañas aceptan los finiquitos fuera, digamos, extrajudicialmente. También se ven otras acciones, se ven un sinfín de números de acciones que se ejercen, por ejemplo, con un problema de las afores, cuando alguna autoridad no reconozca lesiones o riesgos de trabajo o trabajos o riesgos, lesiones acumuladas que se llaman las famosas IPP, incapacidades parciales permanentes, el Instituto Mexicano del Seguro Social, que precisamente junto con el ISSSTE es lo que viene al último del programa, porque son institutos que representan o se les dio la facultad para llevar a cabo la carga, la representación y todo tipo de trámites precisamente de la seguridad social. Entonces, en el procedimiento ordinario empieza precisamente con la presentación de la demanda y voy a hablarle de los dos esquemas que tenemos hoy, como bien dijo Iris, que ahorita ya arrepende ante los tribunales, pero voy a hablar un poquito de contexto que ustedes no van a alcanzar y qué bueno que no lo alcanzaron. Al bueno, pobre Iris sí la alcanzó, pero ya las puras quejas y todo lo cochino que se hizo ahí,
que ahora tratan de limpiar. Pero las juntas de conciliación y arbitraje, vamos a hablar del procedimiento ordinario, se presentaba con la demanda en clase anterior. También vimos que era la demanda que contenía que contenía el trabajador o la persona que está ejerciendo la demanda, no exclusivamente el trabajador, pero lo común era que el trabajador, el 99%, los patrones, las empresas también podían demandar al trabajador por préstamos, por obligaciones, por daño en las instalaciones intencionales, por otro tipo de créditos que se generen, pero lo regular, la Junta, digamos, o los tribunales laborales están exclusivamente en materia de la práctica para que los trabajadores vayan, acudan, interpongan sus derechos, sus acciones, haciéndolas valer en contra de la clase patronal. Sí, y empieza con la demanda, y como les digo, en la clase anterior vimos que la demanda está compuesta por el proemio, que se identifica el nombre del quejoso, que señale un domicilio, y luego el domicilio del que va a demandar, las personas o las personas físicas o morales que se encuentran demandadas, así como su domicilio, lo más exacto y posible, y de ser rescatable el nombre de la empresa moral, lo cual el trabajador no se encuentra obligado porque así lo disponen diversos dispositivos de la Ley Federal del Trabajo, y con que mencione el lugar, la ubicación, qué se encuentra, qué desarrollo. Con eso es motivo suficiente para que una vez que se entable la demanda, los actuarios o las personas de notificarle a la parte patronal, pues puedan acudir y tener la certeza del domicilio de donde él se adolecía el trabajador, que era donde prestaba su servicio o el trabajo personal subordinado y directo por una remuneración. Y entonces esa es la otra parte de la demanda, y luego viene, se abre un capítulo muy importante, que es el de las prestaciones. De hecho, siempre las ponemos con letras mayúsculas y con separación de una cada letras. Y ahí viene unas recomendaciones que yo leí, una de ellas que recuerdo es que dice que empecemos por la mayor, por la mayor acción de que nos quejemos, que es precisamente la indemnización constitucional, que debe de ser de 90 días cuando estemos demandando el despido injustificado, la separación. Después viene por lo que es el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, el tiempo extraordinario, casi al final. Todos esos Sueldos conceptos se caídos. demandó, mandé. Ah, lo de sueldos caídos, el incremento del sueldo básico y todo Y eso. de hecho, qué bueno que me recuerdas, casi recomiendo empezar por la indemnización constitucional, que es uno de los grandes, y como tú lo habías dicho, el salario caído, que es muy importante, ya nada más a manera de historia, el salario caído pues se volvía precisamente una bomba de tiempo en cualquier posible detonar, y antes de la reforma laboral del 30 de noviembre del 2012, en la materia, fíjense, escuchen muy bien, en la materia particular, decir, de las empresas de los trabajadores, hablamos del apartado A del 123 de la Constitución, que se divide en dos apartados: los trabajadores, digamos, de la iniciativa privada, y los trabajadores precisamente que representan al gobierno a través, como tú, Iris, que trabajas para la fiscalía, los que trabajan en el ISSSTE, los que trabajan para cualquier dependencia de gobierno, se encuentran en el apartado B, artículo 123, que precisamente ahora con la promulgación de unas iniciativas muy, muy buenas para la seguridad social, Iris, que se te va a hacer a ti, a mí se nos va a hacer justicia, pues se va a retocar y van a cambiar mucho el artículo 123. Bien, Iris tocó los salarios caídos, y ahora precisamente nuevamente, antes del 30 de noviembre, todo el tiempo que duraba la presentación o el juicio, 5 años, 3 años, 9 años, 11 años, 14 años, asuntos absurdos hasta de 25, 20 años, imagínense si condenaban a la parte patronal cada salario. Si el trabajador gana 500, 300,000 pesos, pues se le va a acumular lo que habla ISIS y de los IRIS, de los salarios caídos. Entonces, pues realmente, coloquialmente, permítanme usar esta palabra, el caldo se hacía muy gordo. Y entonces a veces tronaban, quebraban, mandaban a la quiebra muchas empresas. Ahí si toman esto, el abuso de los abogados de la clase trabajadora, medianas, chicas y chiquísimas, pequeñísimas empresas, pues no tienen todas las obligaciones, que es un costal de obligaciones que debemos de tener las empresas de una manera muy puntual.
si logramos tener asesoría por los trabajadores, como soy yo, que me llama más la atención la defensa de las empresas. Por ahí el 803, el artículo 804 nos da toda la ristra, toda esa carga tan pesada que debemos de conservar, toda clase de documentos y muchos requisitos que debe de contener y guardar hasta por tantos años, casi el máximo 5 años, o si es posible más, mientras dure la relación laboral. Y cuidado con aquellos abogados de los trabajadores que nos mandaban a la inspección y que no llegaban a encontrar un documento, aquella acción que reclamaban al no tenerlos por el simple y hecho de no tenerlos, se daba por, si estimaba, se conservaba, se resolvía, se detenía, por cierto. Entonces, pues sí era fenomenal y luego imagínense con esa carga. Pues bien, afortunadamente, después del 30 de noviembre o 1 de diciembre del 2012, se únicamente para el artículo 123, apartado A, nada más quedó un año de salarios caídos y también con un interés ahí, creo que el del 2%, no recuerdo, no les quiero mentir, sí mensual, que tampoco, no era muy poquito, pero tampoco ya era mucho ni se representaba. Entonces únicamente tuvimos del 1 de diciembre del 2012 hasta las reformas que se dieron en el 2019 y que fueron entrando en vigor. Todo eso pertenecía a las juntas locales. Entonces estamos viendo, repasando la estructura, la formación de la demanda. Estamos en el capítulo de prestaciones. Entonces las dos principales, cuando se trate del despido injustificado, separación injustificada por parte del trabajador que se adolece, pues debemos de empezar precisamente con la indemnización, con los salarios caídos, ¿sí? Y luego ya nos vamos así, ahora sí que por todo aquello periférico, que van siendo los proporcionales, que le llamamos el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, ahorro en su caso, tiempo extraordinario, entre otras, pero esas son las formas. Entonces llevamos en el rubro ante la autoridad que en la que vamos a ejercer la demanda, el nombre o nombre de los trabajadores, así como el abogado que lo va a representar, ¿sí? Y también, después del nombre de los trabajadores, abogado que lo representa, viene el capítulo de prestaciones. Después de las prestaciones viene el capítulo de hechos, que precisamente casi le decía, se hacían en 3, 4, 5 hechos. Hay abogados que en 1 o 2 hechos o en uno, con mucho colmillo, con mucha sapiencia, con mucha malicia, pues en uno y todo revuelto en un solo hecho. Y dice, esta demanda está fácil, nada, tenemos que tenerle muchos cuidados porque pues podían tener mucha información oculta y aparte que ellos les facultaba la ley que en el primer día de la audiencia podrían ellos precisamente enderezar algunas fallas que uno omitiera y no llevara a su poder, podían ampliarlas, podían corregirlas y así se los autoriza la ley. Si se les olvida, les puede hasta corregir la plana. Entonces, estamos hablando en los hechos y ahí en el 3.4 o en el 4.5 de los hechos vendría precisamente lo que es la litis, cuando se quejaban del despido injustificado, dando circunstancias de tiempo, siempre poniendo en la entrada y me vieron 3, 4 gentes, me despidió fulano de una manera grosera, me dijo que ya no había trabajo para mí, que eran órdenes superiores. Eso es lo típico. Después de los hechos pasamos al derecho, donde se invocan los artículos, ¿sí? Del derecho que venían siendo lo que eran antes ante la Junta Local. Y después del derecho pasábamos al capítulo de pruebas. Y las pruebas pues eran casi muy, en ese tiempo no necesariamente eran acompañarlas, a veces nada más se anunciaban y después vienen los puntos petitorios, como entre cualquier demanda, como entre cualquier denuncia, 3, 4, que ellos se me tenga por presentando la demanda en contra de tal desde este efecto y se autorice al abogado, se corra traslado, previo agotamiento de todos y cada uno de los trámites de ley, se dicte el laudo favorable a los intereses de la parte que represento, porque contiene los hechos ciertos y verdaderos, protesto lo necesario y viene la firma. Todo eso, estamos hablando de una demanda en procedimiento ordinario o en la vía ordinaria, que era lo más común, no la única. Recuerden que tenemos vías especiales, vías las procesales, las de jurisdicción voluntaria, como la declaración de beneficiarios, entre otros. Pero les estaba hablando de la historia de la Junta, ahora paso al tipo de demandas en la actualidad, como bien lo señaló Iris, debemos de saber, y ya les he dicho, en otras clases tenemos también ahora
que nuestro derecho, del derecho laboral ya se encuentra administrado donde debe estar en el Poder Judicial, y si es de materia del Poder Judicial de la Federación, si son asuntos de competencias locales, pues precisamente ante los tribunales de los estados, que cada uno, somos 32 estados, en cada uno de los estados tiene distribuida su administración para los asuntos de que no, pues de la materia común, serían competentes, y por descuido también de las partes serían competentes los tribunales locales para resolver las diferencias, y siguen siendo de batallita, caballitos de batalla, precisamente la separación, hablándoles del procedimiento ordinario, que ahora, diferentemente a todo lo que la estructura la demanda, aquí sí ya debemos anexar las pruebas. Es como lo de las demandas civiles. Aquellos compañeros que me estén escuchando, si han tenido la oportunidad de un sumario en la materia civil, pues ahí mismo se señalan las pruebas, se relacionan esta prueba, la relacionan con el hecho 1 y 2 de la presente demanda, que también es una cuestión muy importante relacionarlas. Y ¿para qué es la pertinencia? Esta prueba es pertinente, esta prueba la ofrezco con el fin, con el objeto, con la finalidad, tenemos que decir, para demostrar precisamente el hecho, porque lo que yo contengo, lo que yo afirmo ahí, sostengo, pues precisamente es la verdad de los hechos controvertidos, o de lo que estoy yo adoleciéndome en esta vía y forma. Estoy hablando ya de la estructura de la materia ante los tribunales a partir de las reformas del 1 de mayo del 2019. Ya se encuentran esas reformas. Entonces, si ustedes ya no alcanzaron a manejar, y solo como manera de historia, antes que la presentación de la demanda no se exhibían las pruebas, ahora todo lo contrario, con el sistema nuevo, les repito, del 1 de mayo del 2019, que en forma escalonada en 3 secciones se repartió por el país, pues precisamente en cada de las demandas tenemos con mucho cuidado que acompañar todas aquellas pruebas que ya se encuentren, y con excepción, y en el camino, o es decir, o en el proceso, o en el inicio del juicio, precisamente podemos iniciar, recabar pruebas supervenientes, o aquellas nuevas que se fueron involucrando, o las pruebas de refutación que vayan surgiendo, que vaya otra prueba y que no tenga hechos o conocimientos la otra parte cuando estamos en el debate, en el ofrecimiento, en el desahogo de esas pruebas. Entonces, ojo, es muy importante recordar que aquella demanda a través del procedimiento ordinario se tiene que acompañar las pruebas desde el inicio de la demanda, de desigual forma en la contestación de la misma. Les decía que, y luego, una vez que se establece, se radica el auto de radicación, les hablaba también, que es el acuerdo, en la respuesta que da el juez a aquella demanda inicial. Y cuando nosotros como abogados que ya vamos en la práctica, cuando decimos, ¿me permites el auto de radicación? ¿A qué están hablando los abogados que ya con tanta claridad dicen auto de radicación? Pues nada más y nada menos que a la primera apuesta o al primer acuerdo que responde la autoridad. En este caso, la materia, nosotros estamos hablando de los tribunales laborales, pues es el acuerdo que recae después, una vez que hayamos presentado a la demanda. A eso se llama acuerdo de erradicación, es el acuerdo que responde la autoridad laboral, es decir, los tribunales laborales, frente a la presentación de la demanda. Es decir, y tiene 3 cuestiones que hacer el tribunal una vez que nosotros presentemos alguna demanda, sobre todo en materia de trabajo, rarísima vez, tienen las facultades, como les dije, de corregirles la plana, pero tienen 3 acciones que puede hacer en los tribunales, en este caso ya hablando ya en la actualidad, a la presentación de una demanda en su auto de erradicación, pueden responder de las 3 maneras siguientes. La primera, mandarla aclarar. Cuando la demanda haya sido oscura, que no se emitió algún dato, y sienta la autoridad, los tribunales laborales, que se puede afectar el mismo, pues le va a mandar que le aclare ciertos datos o información que pudimos, que con las prisas, que por error se quedaron incompletas. Entonces, una es aclararla. La otra es admitirla lisa y llanamente, es decir, la demanda cumplía con todos y cada uno de los requisitos suficientes para que precisamente en el auto de radicación
digan, se admite la demanda tal y como está propuesta y córrase el traslado, emplácese a la otra parte. Eso es el acuerdo eso es el auto de erradicación. Y por último, y que rara vez sucede en la materia que estamos ahorita hablando, lo que es la materia de las demandas laborales, la tercera acción que puede responder a la autoridad laboral, en este caso los tribunales laborales, es desecharla de plano porque puede haber estado ya caducada a los 60 días si se advierte de la misma narración. Si no se advierte, pues bien, la otra parte al contestarlo y se advierte este detalle, pues lo hará del conocimiento del juez y podrá resolver. Pero entonces, en la autorreclamación son tres cuestiones que puede responder la autoridad laboral. Es aclararla, admitirla y bien o rechazarla de plano o rechazarla para que se corrija. ¿Sale? Maestro, A la orden. maestro, yo he visto otro punto donde la misma autorradicación hacen el incidente de competencia porque pues no, la Junta no es competente para esa. Sí, muchas veces la Junta por lo general, bueno, quizás en la Ciudad de México, fíjate que depende de las regiones. Yo nunca he visto, y no que no esté permitida por la ley, pero buena observación, yo nunca lo he visto, siempre se nos deja a las partes para interponer los incidentes. Y ya que hablas de incidentes, nada más tenemos 4 tipos de incidentes en materia laboral, que es la falta de personalidad, la de la competencia, y les decía también que un incidente, ¿qué quiere decir? Que es un juicio chiquito de entre otro juicio. Hay incidentes de previo y especial pronunciamiento que no se puede continuar ya con la demanda hasta que se resuelva ese incidente. Sí, y cuando vamos con el incidente de la competencia, una de las recomendaciones es que llevemos la contestación o que llevemos todo listo, porque en caso de que no prospere nuestro incidente, se va a dar por hecho y no llevábamos las pruebas o los documentos, o bien la contestación, estoy hablando de la Junta, cuando era ante las juntas, ahora que es ante las autoridades, tribunales, ante los tribunales laborales, pues precisamente se resume o comprime, suprime ahí, comprime todo en la demanda y en la contestación al hacer ya obligatorio y al acompañar o anexar las pruebas con las que vamos a justificar o a acreditar plenamente nuestra acción o nuestra excepción. Pero platícame si tienes algún más comentario de los incidentes que has visto en los acuerdos de erradicación, Iris. No, nada más eso de que no es competente la Junta por jurisdicción, por decirlo. Ella la mandan a, o hacen así, ay, ¿cómo les puedo decir? Le hace como la atracción de ¿A qué? competencia a la Junta. Es que en penal se llama atracción, pero aquí no sé cómo, en laboral, Fíjate, cómo se casi es diga, muy sé que es parecido. competencia, pero ya se le hace así como se le envía a la Junta que, digamos que que no es competente por territorial, por jurisdicción territorial. Fíjate Entonces que, ya la mandan al estado que es. fíjate que el oficio puede ser, pero casi no se defienden. Pero ustedes ahí en la Ciudad de México, me imagino que estás viendo casi, para estar con el punto que doy, que estás viendo demandas o anticorrupción de lo que pasó en las juntas, pero me imagino que en el área o alrededor de la ciudad o en la Ciudad de México, ¿es correcto? O de Este, toda la República. de toda, ¿Eh? de toda la República. Muy bien. Si es de toda la República, ¿de dónde son las mayorías? Son datos sensibles, maestro. No puedo comentar eso porque como aún sigue No, la no, no, no. investigación, Nomás quiero que me digas los nombres del estado, no quiero que digan son de Coahuila, Chihuahua, Campeche, sin violar la entonces privacidad. Te lo son, digo porque casi debe de venir para mí de la Ciudad de México, por la carga de trabajos y que oficiosamente ellos empezaban a declinarse o a declararse incompetentes. no me he puesto a pensar eso de dónde son casi todas.
Sí me voy a dar esa Sí, tarea para pero no, más adelante. no te preocupes, no queremos ahí pisar callos en los datos sensibles y que se les viole alguna de las partes buenas, se les vaya a entorpecer las averiguaciones de ustedes. Es No, que no, más es que nada nada, más a es manera, que estamos maestro, aquí no lo en lo comento académico. más que nada porque clases se graban y se suben a YouTube, entonces no hay como que solamente una plataforma que lo vean los alumnos. No. Sí, pero no tenemos que llegar a eso. Queda claro y suficiente y entendido y los compañeros también comprendemos. Tampoco nos llevaría nada a interferir en los datos personales, ¿verdad? O en los datos privados. Simplemente queremos hacer estadísticas de por qué se acordaban así, pero por lo que te quiero decir que en el resto, en el ancho y largo de la República, Iris, casi tendríamos nosotros las partes, por decir así, que nosotros interponernos ese tipo de recursos. De hecho, si no lo hacíamos, inclusive a contrario de lo que dices, si era, aunque fuera incompetente la gente, aunque fuera muy obvio la falla o algo, se seguía con el proceso y Juan te llamas por no haberte defendido o haberle abierto los ojos a la autoridad. ¿Sí? Pero Sí, sigamos pues es que ahí adelante. mismo es donde inicia el hilo de la corrupción. Ajá. Después de la autoerradicación, cuando se cita para la primera audiencia, que les decía yo que era la trifásica, la audiencia bifásica antes y antes de la bifásica era una trifásica. Antes ahí mismo era la conciliación. Si no llegaban a la conciliación las partes, que era meramente, digamos, una invitación, se pasaba a la etapa de demanda y contestación. Después de la etapa de la demanda, estando en la fase trifásica, ahí mismo se ofrecían las pruebas. Y entonces era una audiencia maratónica que dependiendo del estilo de los abogados y la ley federal del trabajo, ahí casi todo eran de una manera oral. No se usaba casi como por los escritos, rara, escasadamente, sobre todo eso, esa manera maratónica, entraban todo ese tipo de las audiencias en forma orales, entonces había una audiencia que empezaba a 9:30 de la mañana, acababa a 1 o 2 de la tarde, dependiendo del estilo de cada redactor, ya después en forma infundada, pero en la práctica aprobada, las autoridades nos exigían, nos pedíamos que lleváramos las demandas o las contestaciones de las demandas por escrito y una que otra aclaración nos permitían. ¿Por qué? Porque pues sí entorpecíamos todo el personal para una sola demanda. Y entonces en esa etapa en la primera audiencia había la conciliación, la demanda, la contestación y luego el ofrecimiento de pruebas. Les estoy hablando cuando la audiencia le llamaban trifásica. Después se volvió bifásica con un poquito de más de protección para el patrón porque había que recabar varias pruebas. Entonces nada más había conciliación y esta conciliación, al igual que en el anterior, seguía siendo una mera invitación, no tenía una fuerza y alcance de carácter obligatorio, pues entonces el que iba ya definido decía que no conciliaba. Enseguida decían ahí, se abre la etapa de la demanda y las excepciones, entramos en sesión, ver y decía la parte actora que con el escrito que presenté en fechas anteriores, mismos que ratifico en todas una de sus partes, por contener la verdad histórica de los hechos. De la misma parte, entonces sí, la demandada también al presentarlo por escrito o por fastidiarlo, hacía en forma todo oral y se consumía las 3, 4 horas, ¿verdad? Para no ponérselas tan fácil a la parte actora y costaban trabajo y de una manera orillarlo para que llegaran a una negociación. Y después la autoridad nos obligó que de manera escrita, entonces también llegábamos nosotros con nuestro escrito de 3, 4 hojas, que aquí se presenta, que en este acto, nombre y cuenta, y ahora, después del 1 de diciembre de 2000, tenemos que acreditar la calidad de licenciados en Derecho con nuestra cédula profesional y después en este acto exhibo la contestación en 3 hojas útiles a cada una de sus caras o por ambas caras, pidiendo que la misma se me tenga por incorporando y ratificando y todo es cada uno, porque trae lo que dice la parte de aquí contiene la verdad. Esa era la audiencia de la conciliación. No se llegaba y luego después se fijaba una audiencia como a los 2, 3 meses, dependiendo de las juntas laborales, de las cargas que tenían, se fijaba fecha y hora para la exhibición de las pruebas, que las documentales, las testimoniales que fuéramos a presentar. En el anterior y ahora, como les digo, pues ya no tiene caso porque en el sistema actual que estamos, que es que ya pasó al Poder Judicial, pues ahora tenemos que acompañar las pruebas del momento mismo de la presentación como anexo a la demanda
desde el momento mismo, cuando se llegue la oportunidad, cómo acompañarlos o anexarlas a la contestación. Y como les digo, venía la etapa ofreción, en la etapa de audiencia se ofrecían y se admitían y se acordaba la prueba y se volvían a señalar nueva fecha y hora para el desahogo, es decir, para cuándo se tenían que llevar a cabo esas audiencias. Venía la prueba confesional, que no viene siendo aquella otra que precisamente en forma personal y directa y en forma sin que estuviera presente algún asistente del actor o el demandado. Se hace la demanda confesional con una técnica muy especial en sentido afirmativo, se les llamaba precisamente posiciones que diga cierto como es verdad de que usted jamás fue despedido, que diga usted cierto como jamás que su salario era de 500 pesos, que diga que cierto como es que usted no ganaba 300, que usted no ganaba 1000 pesos. Son nada más para contestar sí o no y luego venía la explicación. La documental, pues es toda aquella prueba precisamente como lo han visto ahora en el acusatorio, pero en todo documento y no digamos nada más documento como en un papel físico, sino también en un soporte, como podría ser en aquellos tiempos un disquete y luego aparte alcanzamos de las memorias, de otro tipo donde cualquier soporte que venga alguna información se le denomina la prueba documental. La prueba pericial, pues precisamente también conocida como testigos, y la palabra pericial viene viene o se enraiza de la palabra perito, ¿sí? Y perito quiere decir es un experto. Entonces, cuando se llevaban cuestiones de contabilidad, cuestiones de que se nieguen o aceptaran firmas, huellas, entonces, pues llevábamos a un perito en, en, en grafoscopía, documentoscopía, en contabilidad, un perito para que haga los dictámenes contables, si se le reconoció, peritos del manco, peritos si era una demanda de lesiones sufridas como riesgos de trabajo o en accidente de trabajo, como una enfermedad, pues llevábamos a los peritos que en medicina especializada y ellos determinaban el tipo de enfermedad, desde cuándo, o si tenía una mutilación de alguno de los miembros, alguna lesión, se valoraba, por ahí viene ahí en el artículo, en la ley federal del trabajo, una tabla precisamente previamente contemplada para que se fueran valorando dependiendo cada una de las partes de nuestros órganos, perdón, y especializándose o inclinándose o afinándola, incrementándola, agudizándola, esa prueba. Imagínense que yo fuera un pianista y me lesioné los dedos, pues qué valor le van a dar a mis dedos. O si soy un futbolista y me lesioné una de mis piernas y puedo jugar, pues entonces, de hecho, hasta ellos tienen hasta seguros especiales, los pianistas, los futbolistas, que fuera que dependiéramos ese órgano, que fuera para el desarrollo de nuestros trabajos, que fuera vital, indispensable, inclusive para llevarlo a que fuera arte. Después viene la prueba de la inspección, que como su nombre lo dice, que es ir a acudir a cierto lugar, inspeccionar documentos, trabajos, áreas, ¿qué más les diré? Condiciones de trabajo, si estaban cables, si había material eléctrico, pisos mojados, lluvias, soles, calores, fríos, cuartos fríos, tratándose de carnicería, expuestos a químicos en los trabajos para producir un producto o simplemente de los productos que hacen el cloro, los pinoles y otros químicos de mayor gravedad, entonces pues iba afectando la salud y entonces se realizan inspecciones, pero hablando de las inspecciones dentro del proceso, pues es precisamente todos aquellos documentos que se deben de verificar por a través de las autoridades cuando eran las juntas o a través hoy de los tribunales para que den fe de los elementos, se manden análisis, si son documentos contables, pues a los de las contabilidades, si son documentos que podemos entender, pero que debe tener el patrón en cierto lugar, como lo dispone el 803, 804 de la Ley Federal del Trabajo, que bueno, pues a simple vista y con el sentido común y no necesitamos de ningún perito, pero para llegar en una inspección, la mayoría se necesitan peritos. La presuncional es precisamente que una vez en forma armónica y colegiada, pues le va a dar el carácter de que se presume, sobre todo aquí si lleva una disparidad esta materia laboral
precisamente por las diferencias que enormes pueden existir entre las diversas partes, el poder económico, el poder del capital, de la empresa patronal y el talento o el trabajo del humano. Entonces, las presuncionales funcionan casi siempre a la parte trabajadora, precisamente basándose en esa enorme montaña de distancia que tiene entre el capital humano y el capital económico por la parte patronal. Entonces, las pruebas pensionales además no es exclusiva de esta materia, sino también de otro tipo de materias como civiles, ¿verdad? Y la instrumental de actuaciones que no viene a ser que todas y cada una cuando se deduzcan, que dependiendo del método que use el que va a valorar las pruebas, el deductivo, el inductivo y las otras dos, tres, cuatro formas, pues de una manera armónica, relacionándola con todos y cada uno más, con todos y cada uno de los contextos que integran las instrumental de actuaciones o el expediente, el juicio, pues le va a servir para valorar y tomar alguna decisión y poder decantar y fundamentar y motivar la resolución cuando siendo de las juntas se llamaba laudo y siendo de ahora de los tribunales, pues se le denomina sentencia. Las fotografías, placas fotográficas y medios aportados, pues también van a ser, tienen su valoración, tienen su manera de incorporación y su valoración, siempre y cuando, y sobre todo cuando alguna de las partes contrarias o ejerciendo lo que le llamamos ahora en el derecho penal, el ejercicio de la contradicción como un principio, si se impugnaban, si se objetaban, pues tendrían que tener un poquito más de especialización, llamar a un tercero, a un perito, para que pudiera llegar a interpretarlas o qué valor y que ayudar al juez para qué valor o desvalor les iba a tomar. Recepción de las pruebas, pues hablamos que se tienen que admitir, hay unas pruebas, documentos, líquidos, químicos que tienen que tener refrigeración, cuidados especiales, mientras las documentales y las normales en el despido del procedimiento ordinario no llevamos esto, pero puede haber las excepciones de que sean materiales, químicos, pruebas, de que consumo, cuidado, ahora como le llamamos, con guardia de custodia, vigilia y todo, se deben de preservar precisamente para que cuando se llegue el momento de la valoración por parte de la autoridad en el auxilio, quizás de expertos, pues esa sustancia, esa materia en óptimas condiciones para que se pueda desprender algún valor o desvalor de la misma. Y el desahogo de cada una de las pruebas, pues precisamente se fijan fechas y horas, técnicas, materiales, modos y maneras, para que precisamente, y el desahogo no viene siendo otra aquella que precisamente se lleven a cabo el ejercicio probatorio del que se trate. Entonces, esto es lo que conlleva los procedimientos ordinarios. ¿Alguna duda o algún comentario, Iris, doctora Paulina? No, profesor. Iris, No, profesor, gracias. si estoy hablando muy rápido porque era un repaso, pero alguna duda, si quieren que hable más pausado, con todo gusto, ¿sí? Pero quiero que les quede muy bien la idea. Quiero que ustedes son los que me califican. Quiero que ustedes tengan el mensaje, que ustedes lo reciban, la palabra, la enseñanza, que ustedes la comprendan, la digieran. Y si no tienen, y si tienen alguna duda, no la han llegado a comprender bien, por favor, con toda la confianza, me lo pueden hacer saber. ¿Sale? Gracias. De nada. Entonces, y les decía que había otros procedimientos especiales, los procedimientos de naturaleza económica, pues vienen haciendo todas aquellas acciones que Sí, gracias, maestro. Oiga, ¿y en el tribunal también existe el ordinario y el especial? sí, sí, se pasó todo, nada más que la forma del ordinario al especial, digamos que lleva más comprimido y en menos tiempo se va, digamos lo que llamamos en materia penal sumario o sumarísimo, con más rapidez se debe de resolver el juicio. Pero sí, sí emigró de lo que conocían las juntas de conciliación y arbitraje, todo se emigró y van a ser también, van a ser juicios que van a conocer y resolver los tribunales o los poderes judiciales, ya sea de la federación o del estado, dependiendo de dónde estemos hablando de la materia. Pero antes de continuar,
vamos, la raíz de nosotros a nivel nacional viene siendo en el artículo 123, apartado A y apartado B. Hay una nota distintiva, bueno, y el apartado B, nuevamente le repito, y el apartado A y el apartado B es para los asuntos en materia de particulares que trabajan entre los civiles, entre la población, y el apartado B está separado precisamente para los trabajadores que ejercen a las diferentes dependencias para que el gobierno pueda realizar sus funciones. Pero ¿qué creen? Hay una nota muy bonita, digo, como dijo el maestro, digo bonita, digo atractiva, digo lucrativa, porque, ¿qué creen? En la materia, cuando demandamos en el apartado B alguna institución del gobierno que fuimos empleados, pues ahí no hay un término de un año de salarios caídos, Iris. No hay un término de salarios caídos, es decir, si la demanda dura 8 o 9 años, por 9 años vas a tener el salario caído. Si la demanda dura 14 años, 5 años, 4 años, entonces considero yo, como dijo el maestro, les debe de llamar la atención porque es algo muy lucrativo, son demandas que se manejan, como ahí en la Ciudad de México, donde ustedes tienen, conozco 3, 4 despachos que llevan demandas laborales, pero de puros trabajadores del apartado B. Es decir, siempre están demandando al gobierno hasta exprimir lo más que puedan. Entonces, con eso de que no tienen una fecha límite para que los salarios caídos, sino que dure el proceso, están vigentes, sigue corriendo el TikTok para que se le siga sumando el salario caído, pues como lo dijo él, es una materia muy, muy, muy lucrativa cuando somos abogados del trabajador. Y también es una tarea, no es nada fácil, el gobierno se va a defender, pero ellos ya le hallan al sistema y llegan a sacar, digo, económicamente hablando, lucrativamente hablando, muy buenos dividendos. Y a veces hasta colectivas, en un puño hacen y reclaman hasta el último centavo. Entonces, los especiales, los colectivos de las organizaciones que casi pueden ser la mayoría de los sindicatos o de varias personas que forman o de varios patrones que contestan, colectivos de naturaleza jurídica, la huelga por ahí lo estuvimos viendo, que es una suspensión laboral precisamente donde tratan de que la finalidad es que se lleve el equilibrio entre la parte patronal y la parte trabajadora para que aquellas condiciones que ahora van existiendo más riesgos de salud, pero sobre todo casi la penalidad viene siendo económica porque los salarios se han quedado rezagados y no se ponen a la cora al día con la inflación. Entonces el estallamiento de la huelga, sí, precisamente lo vimos, si no recuerdo, en agosto del 2022, cuando se dio aquella de Telmex que volvimos a recordar. ¿Sale? Ahora sí, antes de entrar y algo, doctora Paulina, si tiene una computadora y nos quiere ayudar, o en las mismas redes, la palabra laudo, yo la tengo, pero quiero que ustedes la vayan teniendo también. Por su parte, también usted busque la Iris, pero dejemos que la doctora Paulina nos dé la Laudo definición. laboral. Dice, ¿qué significa laudo laboral? Esta es una pregunta común cuando hay disputas en el trabajo. Básicamente es cuando una decisión tomada por un árbitro para resolver problemas entre patrones y empleados puede ser algo que acuerdan de buena gana o algo obligatorio si no se ponen de acuerdo. Se define el laudo laboral contando los pros y los contras. Para poderlo usar, no siempre es benéfico solicitar un laudo.
Es una decisión oficial tomada por un árbitro neutral para resolver disputas entre empleadores y empleados. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, cuando hay desacuerdos que no pueden resolverse de manera amigable, entra en escena el laudo laboral para tomar una decisión justa y definitiva. Primero ambas partes presentan sus argumentos y pruebas. Luego el árbitro los escucha a todos, analiza la situación y da su decisión. Es como un veredicto judicial, pero en el mundo laboral. Se recurre a él cuando las partes no pueden ponerse de acuerdo por las buenas. El laudo laboral entra en juego por temas salariales, despidos o cualquier otro problema laboral que no esté resuelto. Hay diferentes tipos de laudos laborales. Los más frecuentes son laudo de derecho, se basa en las reglas legales y sigue el principio de la ley, y es el tipo más común y generalmente es necesario a menos que las partes acuerden lo contrario. Laudo de equidad. Este va junto con los criterios de justicia, equilibrio, razonabilidad del árbitro, sin estar sujeto forzosamente a normas legales. Solo se emite si las partes lo acuerdan expresamente. Laudo de consentimiento. Se emite cuando las partes llegan a un acuerdo sobre el caso y solicitan al árbitro que lo refleje en un laudo. Les permite mantener el control sobre la solución, evitando que resultados fuera de control. Laudo de rebeldía. Se emite cuando una de las partes no participa sin justificación en el proceso, resolviendo el caso sin que esté el otro. Tiene los mismos efectos que el laudo de derecho, pero puede poner en duda si la parte ausente nunca aparece. Laudo definitivo o firme. Pone fin al proceso arbitral y resuelve todas las cuestiones planteadas. Es el tipo más común y suele ser discutible, a menos que las partes acuerden lo contrario. Y laudo parcial. Resuelve la parte planteada, dejando otras pendientes para un laudo posterior. Las ventajas es que es rápido y eficiente. Resuelve los problemas del laudo laboral. Resolver los problemas por laudo laboral puede ser más rápido que los juicios normales, lo que ayuda a solucionar disputas de trabajo más rápido. Los árbitros laborales saben mucho sobre este tema de trabajo, lo que ayuda a entender bien los problemas laborales. Las desventajas es que hay pocas opciones para apelar, y aunque la decisión del laudo es fuerte, no hay muchas opciones para apelar. En costos suele ser más rápido y menos costoso. Muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, en síntesis, y para que entendamos un laudo frente a una sentencia, la diferencia es de que un laudo lo puede dictar alguna autoridad o un árbitro. Es decir, como antes dependían, o las juntas siguen dependiendo cuando están terminando con el rezago a lo largo y ancho del país, por un árbitro. La nota distintiva de los laudos laborales es de que aparte del presidente de la junta, por una parte también debieran ser firmados por un representante de los trabajadores y por el otro lado un representante del capital. Así se integraban y firman los laudos laborales. Pero ¿qué deben de contener los laudos laborales? Pues lugar, fecha y la junta que los pronuncie, nombres y domicilios de las partes y de sus representantes, un extracto de la demanda y su contestación. Ojo, extracto, no que repitan todo tal y como hay como perico, sino un extracto, un resumen donde sobresalga lo más importante. 4, la enumeración de las pruebas y la apreciación que de ellas haga la junta, la valorización de las pruebas y por qué sí y por qué no les dio determinado valor. Ojo, tiene que ser extracto de los alegatos, también nuevamente un resumen destacando lo más importante de los alegatos de las partes, de los derechos, que casi siempre los alegatos que van rompiendo los paradigmas, las estructurales, lo cuadrado que es la ley, fíjese, pero que en el caso concreto de no obstante que está la ley así, pero yo alego que se debe de resolver en este caso concreto por esto y esto y esto, los alegatos. Las razones legales o de equidad y la jurisprudencia y doctrina que le sirva de fundamento. Los puntos resolutivos, es decir, que ya que en forma concreta cómo llegó a terminarse. Estos requisitos anteriores de forma y fondo permiten a la Junta decidir mediante un silogismo y el silogismo resolvían de premisa mayor a premisa menor y la respectiva conclusión. Entonces, es un árbitro, es una resolución emitida
por un árbitro, o hablando en concreto de la materia laboral, desde 1915 o antes, 17, y que se creó la ley en 1931 hasta el 1 de mayo del 2019, que fue en forma escalonada, y la última y tercera parte, que es en la región que su servidor se encuentra, que fue precisamente del 1 de octubre o hasta el 30 de septiembre del 2022 o del año 2022, que ya se culminó con la parte de las juntas, y ahora entraron en todo el a lo largo y ancho del país, que en sus 3 etapas, al ser administradas los problemas o las litis laborales a través de los tribunales laborales, dependiendo de si son del fuero federal, del Poder Judicial de la Federación, si son del fuero común, pues dependiendo de los tribunales de todos y cada una de las entidades federativas. A partir en forma completa, es que fue escalonada en la tercera parte que estoy, del 1 de octubre del 2022 hasta el 30 de septiembre del 2022, conocieron, y solamente se encuentran ya conociendo de todos y cada uno de los trabajos o juicios o demandas que se les presentaron hasta el 30 de septiembre del 2023, en la tercera región que me encuentro. Pero aparte del laudo, debe haber, como en todas sentencias y en los laudos, a los laudos sí debemos de ser congruentes, es decir, basarnos, apoyar y resolver y valorar, obtener esos valores únicamente de las cuestiones que fueron sometidas dentro del juicio, y que las mismas, una vez que vencieron todos y cada uno de los términos, requisitos y condiciones, como cuestiones de validez, como cuestiones de licitud, cuestiones de pertinencia, cuestiones de utilidad, cuestiones de legalidad. Si se vencen esos 4 términos, todos y cada una de las pruebas, sea en fría confesional, en documental, en pericial, sobre inspección, en cualquiera de los tipos de las pruebas, en presuncional, y que sean admitidas en cualquiera de las características, se les admitió, se les debe de dar el valor, y también se les debe definir por qué se les dio ese valor, y en los puntos resolutivos se debe de concluir, o más bien se concluye por qué se resolvió en tales sentidos, y luego aparte vienen las condenas, y vienen las condenas en un laudo, pues viene lo que se le requiere para que en forma voluntaria y en cantidad líquida la parte condenada entregue los montos, que los cálculos fueron fundados y motivados, que muchas veces podrían ser o tener o contener errores aritméticos, pues no somos matemáticos, pero aparte también somos humanos, y se podrían hacer aclaraciones. Por lo general, la mayoría de las partes, por general, la mayoría de las partes involucradas en los juicios, pues llegan aún cuando tengan una condena, como falta la ejecución, la fuerza del embargo, la autorización, y si no, que otras artucias, que ya tengo otras demandas, o simplemente para cuando llegan a ese estadio, a lo mejor ya la empresa ni existe. Entonces, tenemos que ir valorando si son empresas bien establecidas, que no tienen para dónde irse, para dónde ocultar sus bienes, ni hacer simulaciones, ni chicanadas, como le llamamos en el mundo práctico, pues podríamos hacer. Entonces, en fuente esencial, eso es lo que contiene el laudo. ¿Alguna duda, algún comentario, Iris, Paulina o cualquier otro alumno que no haya detectado que se encuentre presente? Porque ahora sí, una vez que tengan alguna duda o alguna expresión que me quieran en esta clase, vamos a entrar de una manera muy rápida, y nuevamente yo quisiera transmitirles más conocimiento, pero sobre cada caso concreto es como vamos a ir. Pero sigue lo que es el juicio de amparo. Es decir, una vez que ya encuentre un laudo, se encuentra alguna resolución, en el amparo no admite, en el procedimiento laboral ante las juntas, o todavía ante los tribunales, no tiene casi recursos. No tiene casi recursos. Entonces, el que usamos como recurso, pero que no es recurso, pero funciona como recurso, pero es una cuerda separada muy distinta, es el juicio de amparo.
Entonces, antes de entrar al juicio de amparo de lleno, ¿sí? Que les digo que es un recurso, pero no es recurso, pero al final funciona como recurso, aunque parece que estoy cantinfleando, pero hasta me gustaría hasta, ¿cómo se dice?, crear derechos sobre esta frase. Entonces, ¿algún No, maestra, comentario, alguna ninguna. observación de los laudos? No, maestra, ninguna. Muy bien. Vamos a entrar, Bueno, yo no. Paulina, No, profesor, bueno, sí, una me quedó ahí, con todo ¿quién gusto y con qué es confianza. apto para hacer la de árbitro? O sea, ¿se sacan un certificado especial, como un diplomado o algo para que puedan ser árbitros? Mira, de la materia que estamos hablando, tenemos que reunir la calidad de licenciados en Derecho. De hecho, a partir de la reforma del 1 de diciembre del 2012, antes no se requería y no nos pedían cédula a los abogados. Había muchos abogados muy bien que terminaron la escuela, pero por flojera y en aquellos tiempos nunca hicieron, y como no se ocupó la cédula, pues siempre litigaron o trabajaron o representaron empresas o trabajadores sin la cédula. Me tocó ver unos que eran unos verdaderos dinosaurios, monstruos, máster de la materia laboral, y en ese año se quedaron sin poder trabajar y tenían que operar con el nombre de un ayudante, uno de sus despachos, porque ya les fue exigida la cédula. Entonces, hablar del árbitro en la materia que estamos hablando de las juntas locales de conciliación, y casi era como ahí no quiero entrar a los partidos, pero siempre estamos sometidos a un partido por muchos años. Entonces, todos estos puestos eran por dedazo, doctora, escalafonados. Entonces, tú te vas de presidente, como irte de encargado director del registro público, tú te vas de oficial del registro civil, eran puestos asignados por dedazo. No hacía ni exámenes de oposición, ni exámenes, ni dependía. ¿Ok? Pero a partir del 1 de diciembre era obligatorio que tuvieran que tener la carrera de licenciado de Derechos con su cédula de patente para ejercer la profesión de Derechos expedida por la Dirección General de Profesiones. Antes no. Y había muchos, me tocó también ver muchos personas que en la práctica se les llama, ¿cómo le llamaba la maestra de química? Me encanta esa palabrita que tengo que no repito. Cuando te haces experto, pero que no fuimos a la escuela, empírico. Me tocó conocer muchas personas que manejaban representando los de intereses en materia laboral, sea trabajadores o patronales, eran empíricos, ni siquiera fueron a la escuela y dominaban requete bien la materia en la práctica. Pero yo también siempre digo que por mucho que la dominen bien, a veces es necesario. Por ejemplo, ellos no podían conocer alcances de materia de amparo, pero muchos sí se ponían a estudiar. Hubo muchas muchachas, personal, secretarias, oficiales, como les llamen, que al final del día, cuando se fueron ahora extendiendo este tipo de escuelas, pues desde su casa ya casadas y se hacían abogadas. Y de hecho tengo una que le dije y no deja de ser oficial. Y para que vean las discrepancias cuando no organizamos bien, le dije, oye, porque se llama Tere, oye, Teresita, ¿y por qué no tienes tú de secretaria? ¿Y qué creen? Me dijo que no. ¿Y por qué no? Dijo, porque aquí donde estoy de oficial gana más que un secretario que es su jefe. A eso sí, que es incongruencia, por eso en los laudos nos piden congruencia. ¿Y por qué ganas más tú que un de este? ¿Por qué? Porque todo ese personal, simple y sencillamente, volviendo a la fuerza colectiva, son sindicalizados. Sus derechos de jubilación, van a ser mayores. ¿Cómo ven? ¿Hay congruencia o incongruencia? Pues no, maestro. ¿Qué Pero piensas, pues Siri? ahí se reguardan. Pues no, pero pues antes era mucho lo de los sindicatos. Ahorita yo no veo tanto que se creen nuevos sindicatos. Ujú. Ya no se dejan las instituciones tan fácil. Ya no, pero aparte que si te vas de secretario, has decir un puesto antes que el presidente de la Junta, estás expuesto a que te puedan mover hasta de ciudad.
Ujú. Entonces, si estás muy a gusto con tu familia, niños, escuelas, colegios, mamá, papá, todas tus raíces en un lugar y por subir en un puesto y que voy a ganar menos y me digan, ah, pues ahora te vas a mover a 5 horas de tu pueblo. Y ahí vienes, viernes, sábados y domingo. Y me quedo yo así. Qué incongruencia y qué comodidad ella busca y al final del día gana más que la que le da las órdenes y sus derechos de jubilación al pertenecer al sindicato. Me quedé así, callado y reflexioné mucho. Incongruencia, pero pues es lo que más le conviene a ella. Pues espero que ahora que hayan pasado al tribunal se hayan quedado, que se haya mejorado esto. Entonces, ¿quién ha visto amparo en en esta escuela de licenciatura que ya llevan? ¿Cuándo se gradúan? Iris, Paulina. Bueno, En diciembre No, todavía no hemos tenido un maestro, pero mi pregunta es, ¿ya han visto la materia de juicio de amparo? no me escucha. Si quieres escribírmelo en el chat, Iris, se está eh, destruyendo todo. Laura, ya, Iris, Iris, Maestro, ¿me escucha? ya, perfectamente, muy bien y mejor. Ah, ok, que no, que todavía no tenemos una materia de amparo. De veras. Bueno, el amparo, les voy a hablar en términos coloquiales para que lo entiendan, es la otra unidad que sigue, unidad 12, juicio de amparo en materia de trabajo. Es muy importante, inclusive a mí he estudiado muchas cosas y hay un abogado que era magistrado de un tribunal colegiado, fue juez, fue secretario, fue actuario, yo creo que empezó como barrendero y ahorita tiene un instituto única y exclusivamente se lleva al amparo, pero ahorita conforme a la luz de los derechos humanos que antes eran garantías, pues el amparo ha quedado y hemos caído en absurdo, se ha vuelto más técnico que los técnicos de todos los técnicos de junto de varios países. Hemos abusado y los amparos ahora resuelven solamente para que se reponga. Pero si le damos, y dicen que en Perú, en otros países, hasta un niño de 4, 5, 6 años, nomás con que diga el auxilio, el amparo y protección de la justicia de la Unión, se le suplen todas las quejas, se entra en materia, y aquí en materias civiles, mercantiles, fiscales, administrativas, inclusive las penales y las laborales, que son las de que debemos de llevar más auxilio cuando vayamos por parte quejosa, pues, ¿qué creen? Está llena de absurdos, de tecniquismos, pero una vez que logramos vencer eso, si vieras qué bonito se siente el manto protector de la justicia de la Unión, hermoso es lo máximo cuando llegamos a despertar nuestras pasiones y a manejarlas cualquiera de las materias o 2, 3 materias y llegamos a las instancias de acudir al juicio de amparo y que logremos como el día de hoy, precisamente ahorita antes de entrar, y todos los días revisaba, ayer no lo hice, ya un amparo por delincuencia organizada con operaciones de recursos de procedencia ilícita, en materia penal les hablo del sistema tradicional, no del acusatorio, Iris, y se me confirmó la apelación donde habían absuelto a la cliente. Entonces, cuando llegamos a los amparos a través y todo ese viacrucis que pasamos, ese paseo por el derecho, pues estamos en lo máximo de lo máximo. Entonces le llamo yo así para que entiendan. Para empezar, es un juicio aparte. A veces, ¿es un recurso o es un juicio? No, es un juicio. En materia laboral, lo más común es que se use el juicio de amparo
directo, porque hay amparos indirectos y amparos directos. ¿Y en qué estriba la diferencia de un amparo indirecto o unistancial, un amparo directo o biinstancial? Que el amparo directo es ya sobre una resolución firme. Que pone fin al juicio, más que firme, que pone fin al juicio. Ajá, como en este caso en el laboral, pueden poner al laudo. El laudo en ese tiempo no tenía recursos de apelación, por eso el recurso, que no es recurso, pero sirve como recurso, pues era el juicio de amparo. Ajá. Sí, pero aparte hay una nota distintiva que yo les quiero enseñar del juicio de amparo, es de que perdón, se me fue ahora sí que por algo me distrajo de lo embelecido que estoy con la resolución. En la nota distintiva del juicio de amparo, bueno, pues que es una cuestión muy técnica, pero véanlo como una pintura color neutral. Porque si somos fiscalistas y hacemos temas administrativos y de fiscal y lo fiscal o alguna subespecialización y cuando recordamos el amparo, es una tinta neutral que no va a ver si tengo razón o no mi acción o mi excepción, sino que se va a las reglas del juego, es decir, a las esenciales del procedimiento y a las que no son esenciales de un procedimiento, pero que no se llevaron a cabo las reglas del juego, con independientemente tenga razón o no tenga razón, se concede el amparo. Por eso es una cuestión técnica, porque va a resolver, aunque a Nibardo no le existió la demanda en el juicio ordinario o en primera instancia, le llamamos, pero ¿qué creen? La autoridad no observó las reglas del procedimiento esenciales o no esenciales y se le da la razón a Nibardo, debiendo 1 millón, 10, 20 millones o años de cárcel, delitos, y se me concedió el amparo porque utilicé lo que le llamo yo la pintura neutral, y sobre todo en materia laboral, en materia penal y aparte en materia penal y como en materia laboral, si somos trabajadores, en materia penal, si somos imputados, que hoy ya no, porque ya elevaron el rango, Iris, como es de estar en contra, también en el mismo escalafón pusieron a la víctima, entonces somos objetos o de las suplencias de la queja. Pero lo que les quiero dejar bien claro que en materia de amparo, lo que más se utiliza en materia laboral es el amparo directo y hay sus excepciones donde también entra el amparo indirecto, cuando el emplazamiento no fue bien hecho, cuando se están embargando cosas de un tercero que no fue sometido o invitado al juicio, ni vencido ni oído por no haber sido invitado o emplazado al juicio, entre otras muchas cuestiones, pero la máxima, la regla y que siempre a veces se recomienda dependiendo de las estrategias, aunque sepamos y advertamos que está algo mal hecho por la autoridad, dices, pues que siga 2, 3 años en primera instancia ante las juntas o en el tribunal o el tiempo que dure, y cuando yo realice el amparo, pues claro que se tiene que retraer porque yo estoy muy firme, ya observé, ya advertí y ya lo corroboré a través de tesis, jurisprudencias o criterios ahora, como le llaman, y se tiene que resolver. Pero queremos acabar todos los practicantes para que el amparo sea más bonito. Entonces, el amparo, vamos a entrar a la segunda y luego viene decreto, bueno, porque se reforman ahí el 5 de abril del 2013, el amparo sufrió grandes cambios, grandes paradigmas, al tercero perjudicado se le llamó tercero interesado. ¿Cuál es el cuerpo de una demanda de amparo directo? Pues viene el nombre del quejoso, se le llama quejoso aquel que interpone el amparo, porque se adolece de que una resolución siendo de amparo directo, como bien dijo Iris, que pone un fin al juicio, pero que no ha causado fuerza o si ha causado fuerza, como en materia penal tenemos hasta 8 años para interponer el amparo directo en contra de la sentencia, ¿sí? Y en el amparo en contra los laudos laborales y las sentencias, quiero que se les grabe muy bien y que les taladre y se les tatúe ahorita en su mente, son 10 días para el amparo directo. ¿Estoy correcto, Iris? ¿Sí me escuchó, Iris? Bueno, bueno, bueno. Paulina, ¿sí me escucha?
Sí, profesor. Yo tengo entendido que son 15 días, pero pues usted es el 15 días maestro, para el entonces. amparo indirecto Sí, y son 10 días para el amparo directo. Váyase si tiene la ley del amparo ahí en el 176, por ahí habla del amparo directo. Aquí tengo una ley de amparo. O pregúntele ahí a San Google, pero ahí voy yo. Sí, es el 176. Dice, la demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia Ese es para otro cada detalle bonito. Por la presentación. conducto de la autoridad. ¿Y cuánto tiempo para interponerlo? Por ahí viene abajito, ahí en ese mismo párrafo, o ahí. A ver. Todavía no me falla la memoria, ¿verdad, Paulina? Y que hace que No. no lo practico, ¿eh? Luego viene, bueno, ahí no dice del tiempo, pero luego viene el 177, no sé si ahí venga. Sí, igual, sígale, sí. Dice 177, cuando no se exhiban las copias que se refiere al artículo anterior o no se presenten todas las necesarias, la autoridad responsable prevendrá el promovete para que lo haga dentro del plazo de 5 días, al menos que la Esa tienda se haya aclaración. presentado de forma electrónica. Ajá. Bueno, ahora vámonos por ahí por el 110, 112, 116 o 107, 108. Debe estar el amparo indirecto que dice Iris. Ay, voy yo también con ustedes. Dice ley Amparo de amparo. indirecto, 107. Es que viene junto, dice ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107. Vienen como que Pero en el juntos, artículo 107 de la ley de amparo. que no lo encuentro como separado. Viene junto. Bueno, yo aquí sí lo tengo, es el 107. Dice, los tratados, dice, contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con su motivo de primer acto de aplicación de los actos legales. Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos, las leyes federales, leyes institucionales del Estado, las leyes del Estado, los reglamentos, los decretos, acuerdos, contratos, omisiones que provengan de autoridades, contratos, omisiones, contra la resolución, por medio de los casos que la ley, nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, el nombre y domicilio del tercero interesado, la autoridad responsable, el acto reclamado, la norma general, acto o omisión que cada bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado, los preceptos que conformen, si el amparo se promueve con fundamento en la fracción 2 del artículo, pero esta ley deberá precisar la facultad reservada a los estados otorgada al Distrito Federal, los conceptos de violación, que vienen siendo como los agravios, y anoten de tarea qué es un concepto de violación y leer el artículo 107, 108, 176 y 177 de ambos amparos, por favor. ¿me puede repetir por favor la tarea? Sí, sí, simplemente. Leer los artículos 107 y 108 y todo lo relativo al amparo indirecto, Iris. Y Indirecto. ese es el amparo indirecto, está regulado en el 107 de la ley de amparo, junto con el 108. Y el amparo directo, que es el que dominaste bien y acertaste bien, con conocimiento y sapiencia, tu respuesta es en el 176, así nos lo confirmó la doctora Paulina Nares. Y mencionó sobre un concepto. ¿Cuál era? Precisamente, es más, graben los dos, diferencia entre conceptos de violación y agravio, porque el agravio es de las apelaciones y los conceptos de violación son única y exclusivamente en el amparo, ya sea directo o indirecto. ¿Qué diferencia hay entre agravio
y concepto de violación, pero hoy lo que estamos estudiando es el amparo, entonces es el concepto de violación, pero yo quiero como una raíz, una fuerza que tengan desde ahorita de estudiantes, que sepan que el concepto de violación es de los amparos, directo e indirecto, y el agravio es de las apelaciones y los recursos. ¿Y cuál es la diferencia? Y que me desmenucen conceptos de violación, qué debe de llevar, dónde está en el cuerpo, y que también lo mismo el agravio. Antes del 3, llámale a Gris que si nos confirma. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Van a estudiarme, yo voy, mientras no nos corran, que llegue la otra maestra, si no tienen gusto, me gustaría terminar lo del amparo con ustedes para la siguiente y última clase que tengo entendido. Por cierto, ¿cuándo es, Iris? ¿En la próxima clase? Próxima y última clase. El 9 de marzo, la próxima clase, más no sé si sea la última. Creo No que sé la si ahí la de última. mujeres nos puede apoyar. Lo dejemos así con la próxima. Vamos a seguirle, ya tienen esa tarea, pero igual me van a leer todo. Entonces estamos en la unidad 12. Características, principios y procedimientos. Pues son enormes los principios y las características de los juicios de amparo, pero uno de los que recuerdo muy bien es el principio de definitividad. ¿Qué es esto? Como en los juicios ordinarios y sumarios de primera instancia o de primer nivel tienen varios recursos, dice, el amparo no va a ser admitido si no agotaste previos recursos con requisitos sine qua non, es decir, sí o sí tienes que agotar los recursos, pero nosotros con nuestra pasión, con nuestra destreza, con nuestra habilidad, con nuestras prácticas, debemos de tener muy bien dominado cuándo procede en forma directa, es decir, sin usar el principio de definitividad para que prospere y entre, se admite un juicio de amparo que interpongamos. Hay uno de cajón, se los voy a presentar de mayor gravedad a menor gravedad, y entre mayor gravedad, menos cuestiones técnicas, entre mayor gravedad, menos cuestiones técnicas. Si es de carácter técnico, nos van a pedir muchos requisitos, términos y condiciones para que este amparo sea admitido con definitividad. Y por ahí los que manejan la materia penal, el artículo 22 del Pacto Federal de nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos provee varias condiciones cuando es el destierro, cuando es la deportación, cuando nos quieren dar pena de muerte, cuando somos objetos de tortura, de tratos inmigrantes, degradantes y humillantes, que violen los afectos humanos, toda detención, privación de la libertad fuera de todo procedimiento, que estemos por una autoridad militar. Entonces el amparo, casi que ahora sí como les digo, solicito el amparo, el auxilio, y tú que dominas ahí lo electrónico que tienes, Iris, casi en forma directa, rabona, entra el amparo. ¿Sí? Si tienes la plataforma del Poder Judicial Federal, Iris, me imagino que como autoridad has visto por ahí cuando vienen para presentar el amparo contra esos actos. ¿Lo has visto? No, eso no me he metido, maestro. Yo nada más cuando el papel está impreso y todas las firmas digitales y electrónicas. Sí, por tu carga de trabajo, pero bueno, el más fácil de entrar es precisamente el del artículo 22 constitucional. Por ahí si alguien, la doctora Paulina, que nos ayude a leer qué dice el artículo 22 constitucional. Los 22. Dice el de que queda prohibida la pena de muerte. Ujú. Así se queda prohibida la pena de muerte, así como las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes o cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentes. Muy bien.
Y en relación con el artículo, si no me equivoco, 15 de la ley de amparo, ese se vincula con el 15 de la ley de amparo, por favor. Dice que en caso de fallecimiento del agraviado o del tercero perjudicado, el representante de uno u otro continuará en el desempeño de su cometido cuando el acto reclamado no afecte derechos estrictamente personales. Entre tanto, interviene la sucesión en el juicio de amparo. Ese es el 15. De la ley de amparo. Sí, yo tengo ese que es el 15. A ver, déjame yo. A ver. Creo que leíste el 16, sí. Pues en Google me dio ese que era el 15, maestro. No, leíste el 16, pero busca el 15 para que corrijas tú mismo. Ok. Lo voy a mandar captura de pantalla, maestro. Yo ya tengo el 15. Yo quiero que tú lo ubiques también el 15. Ya. Sí, sí, es diferente. ¿Verdad? Espérame, no, es ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107, ¿no, verdad? Sí, nomás la ley de amparo en el artículo 15. Sí, Es que descargué uno que así dice, ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y bueno, 115, lo voy a leer 107. yo. ¿Sale? Ajá. Pero acabas de leer el 22, por eso se relaciona con el 22 del Pacto Federal o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 5 de la Ley de Amparo vigente. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal, fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, o alguno de los prohibidos para el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al ejército, armada o fuerza aérea nacionales, y el agraviado se encuentra imposibilitado para mover el amparo, podrá hacerlo cualquier otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de 3 días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante, se tramitará el juicio. De lo contrario, se tendrá por no presentada la demanda y quedará sin efecto las providencias. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos de conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República, hoy fiscal, actualizándole, fiscal general de la República, la Fiscalía, cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se remitirá copia certificada del actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda. Entonces, el artículo 15, siempre lo vamos a olvidar, pero es cuando el artículo 22, les estoy enseñando los juicios de amparo, que entre aquellos que sean de mayor gravedad que afecte la esfera jurídica del quejoso, del agraviado, entonces será más simple la elaboración de la demanda, inclusive hasta un menor a nombre de ellos, porque están en un estado de vulnerabilidad, puede acudir ante un tribunal federal, un juzgado de distrito o lo que se encuentre más cerca. Inclusive cuando no hay en funciones, hay menciona la ley otras técnicas de que podemos acudir a cualquier juicio de primera instancia. Y si se acude a un juicio pidiendo el auxilio, deberá decretar todas las medidas para preservar la vida, la libertad o lo que se esté adoleciendo y a la brevedad posible. Y ahora con la ayuda de las tecnologías deberá de remitir sus actuaciones al tribunal competente de la jurisdicción que deban de conocer los amparos. Entonces,
hemos caído en el absurdo y ahora estamos volviendo porque así nos está encajonando, así nos está orillando a la luz de todos los derechos humanos a través de la Corte Interamericana, que son las últimas sentencias que de alguna manera haber México ratificado y suscrito y ratificado ese convenio, pues hemos sido obligados y a través de que han venido de fuera, nos han venido a decir, tú que estás en materia penal, cómo debemos de actuar frente a ciertos actos como era la prisión preventiva oficiosa. Pero viendo en materia de amparo, cuando promueve volviendo el amparo directo, cuando es decir, cuando ya existe un laudo y como dijimos que en materia de laboral, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en todo su cuerpo, que admite lo sustantivo y lo adjetivo, no admite recurso alguno, entonces vamos a interponer el juicio de amparo directo y una vez que lo interponemos el juicio de amparo directo, en contra de un laudo cuando estamos hablando de las juntas o en contra de una sentencia, si hablamos ya en la actualidad del tribunal, de los tribunales federales o locales en materia de trabajo, en materia laboral, pues el amparo directo que se debe de presentar, precisamente algo muy importante por ahí le leyó la doctora Paulina, viene que debe de ser a través de la misma autoridad, ahí debemos de presentar el amparo directo. ¿Sí le quedó claro esto, Iris? Sí, maestro, muchas gracias. Sí, si estamos ante un tribunal, ante una junta federal número tal, y ahí se llevó todo el juicio, yo voy a presentar con bastantes y suficientes copias el amparo del que yo me haya elaborado y los agravios, es decir, lo que quejo, los puntos, la litis, van a ser en los conceptos de violación. Cuando tramitamos un amparo es concepto de violación, por eso les dejé de tarea que me distingan qué es un agravio y qué es un concepto de violación. Se los digo por experiencia porque su servidor pues no tuve esa, nadie me indicó eso, ni tuve ni nada, y después me meto en la cabeza, bueno, que es un agravio, que es un concepto de violación, y yo quiero que ustedes desde ahorita, pues no repitan los errores o las ignorancias o los desconocimientos que uno fue teniendo, que son bastantes, y por más que yo les quiera tapar, el derecho se va transformando, van surgiendo cuestiones nuevas, y yo quiero y tenemos que estar estudiando siempre. Y buscando la especialidad, y ahora no nada más la especialidad, yo los invito a la subespecialidad. Entonces, creo que con la subespecialidad y las especialidades siempre vamos a depender de otros compañeros para que nos auxilien en ciertas materias o en ciertos casos, juicios, pero si buscamos la especialidad y nos vamos encajonando y sobre todo que estás en una ciudad tú muy grande como es la de México, si te trasladas a tu tierra natal que es Guadalajara, pues siempre vas a poder inclusive existir con una remuneración, con unos ingresos bien bendecida porque estás en una subespecialidad y las ciudades grandes te van a ayudar en eso. En un pueblo chico, pues tenemos que llevar varias materias para poder sobrevivir, ¿sí? Entonces, bríncale y apuéstale por las subespecialidades. Decidió manejo manera penal como tú lo estás. Fíjese, maestro, que me decidí porque pues yo ya me encargué, estoy en la fiscalía, un día ya me despidieron y lo único que sé hacer, pues son los delitos que manejo de pies a cabeza, son los delitos de corrupción contemplados en el CEIRI 210, 212, 224, 18 del Código Penal Federal. Todo el título 10º del Código Penal Federal. Ay, ya ves, como decía mi abuelo, ya va gorgoreando el gallo. Ya diste el título, Iris, ¿ves? Imagínate que te especializas a eso, pero pues te trasladas a Jalisco y también vas a tener que conocer los delitos de corrupción en la legislación penal local, ¿correcto? Sí, así Iris, es. eso, Iris. Usted va a salir muy adelante. Y ya cuando la vea fiscal de la República, pues ay, se acuerda de mí. Muchas gracias. Esperen, maestro. Claro que sí, todo se puede, Iris, todo se puede. En la mente y hace más el que quiere que el que puede. Así es, Uninstancialidad de maestro. los tribunales de trabajo, competencia de los juzgados de distrito en materia de trabajo, cómo se distribuye, cómo se genera la competencia de los juzgados de distrito. Pues, para empezar, los juzgados de distrito dependen del Poder Judicial de la Federación. Los superiores inmediatos son los tribunales colegiados ahora de apelación y ahora tribunales colegiados de circuito, ¿sí?
los tribunales colegiados de circuito, los colegiados de apelación, ambos de circuito, y arriba de ellos está ahora por ahí, hicieron como un filtro con regionalismos, ¿no? Y criterios, Iris, el Poder Judicial con unos regionales y hay competencias y criterios entre tribunales y que tienen validez siempre y cuando sean del mismo circuito, y aquellos que no tienen validez que no sean que sean de diferente circuito. Entonces, los juzgados de distrito están distribuidos la competencia territorial casi por estados. Los juzgados de distrito, por ejemplo, Coahuila tiene juzgados de distrito, tiene hasta 5. Y como en La Laguna se vincula parte de Chihuahua y parte de Durango, se les llama juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación y de circuito de La Laguna. Y nuevamente pueden repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y en Coahuila, puramente así lo que es Coahuila, que maneja el país. Yo ahorita me encuentro, les estoy dando la clase desde Piedras Negras, Coahuila, y aquí se encuentra el juzgado tercero. El primero y segundo se encuentran en el Saltillo. El tercero aquí en Piedras Negras. El cuarto en mi ciudad natal, que es donde vivo, en Monclova, Coahuila. Había el quinto, pero precisamente por falta de quórum, de que no se llenaba, ese quinto fue trasladado hace como 1 año y medio a la ciudad de Saltillo, Coahuila, con el mismo número quinto, juzgado quinto de distrito, con residencia ahora en Saltillo, Coahuila. Entonces, los juzgados se dividen por circuitos. Nuevo León tiene un circuito y vamos a averiguar, Iris, ahí pregúntale a Google o al de creo que vamos a ver si eres en donde estás ahorita en la Ciudad de México son del primer circuito. Donde están los de Toluca y eso, segundo circuito. Creo que los de Jalisco, que es tu tarea, averíguame en qué distrito, no, en qué circuito se encuentra Jalisco. Si no mal recuerdo, debe ser el cuarto, Iris. Ok, maestro, Confírmamelo. ahorita checo. Sí, espéreme. Yo te lo puedo averiguar, pero quiero que es tu tierra, quiero que tú vayas. Me aparece en Google que es el tercero. Es el tercero, ¿verdad? Y el cuarto debe ser el de Nuevo León. No sé, déjame indagar. Sí. Hola, maestra, era para confirmar, aprovechando el momento de silencio, es que hace ratos escuché que estaban preguntando si era la última clase y efectivamente el 9 de marzo es la última clase, pues Sí, para que lo ¿verdad? tengamos. Sí, 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 me ya la el 9 de había marzo, dicho en la el 9 de clase marzo se pasada. acaba el cuatrimestre. Ok, pues les decía también, salvo que ustedes digan instituto como autoridades del instituto, me gustaría terminar este tema, esta Gracias. unidad lo más que pueda, para que la última, sea la de la seguridad social y también ahorita encargarles una tarea de perdido que me lo lean, ¿sale? Si no viene otra maestra o si llega la maestra, tienen otra clase, pues tan pronto me lo hagan saber, pero mientras no, me gustaría avanzar, ¿sí? La maestra Giovanna no va a ingresar porque tuvo un tema laboral, pero les dejó una actividad. Sin embargo, pues ellos pueden seguir acá conectados con usted. Obviamente, si gustan, ¿no? Ya sería Ujú. fuera del horario establecido, pero no va a Sí, ingresar pues otra para maestra. que ellos terminar y entregarle tarea y a su vez que me apoyen que al resto de los compañeros para que la clase del 9 de marzo estemos todos casi en el mismo canal. Pero igual Perfecto. quedo en el grupo para que cualquier duda vaya surgiendo, cualquiera de los que están presentes como los que no lo están. ¿Sale? Bueno, perfecto, listo. Gracias.
Entonces, muchachos, pidieron a Iris, creo que ya no está Iris o la doctora. ¿Quieres que continuemos, Iris? Sí, un ratito, maestro. Ándale un Está ratito, bien. ya nos falta poquito. ¿Cuál es el tercero? El cuarto es de Nuevo León, ¿no? Sí, Nuevo León. Sí. Entonces, tercero, Jalisco. Por ahí hace Así es. poquito, como en el 2021 o hace 2 años, se incorporó el último. Creo que fue Colima. Chécate qué número trae Colima. Sí, Colima está chiquito, fue el último. Y ahí estuve en diciembre en Colima. Colima viene siendo como el 31, 32. Es el 32, maestro. ¿Verdad que sí? Chécate la historia, a ver si puedes dar cuándo fue creado ese circuito, Iris. Entonces tenemos 32 Ah, circuitos. ujú. Pues sí, uno por mes, ¿no? Sí. Uno Digo, por uno por mes. estado, perdón, uno por estado. Y yo que te digo que sí, también por estar en el WhatsApp. No estoy buscando, maestro, la historia. No me puso que la indagara. Chécame la historia del 32, vas a ver que es el último, y hace como 2, 3 años. Maestro, Sí, dice que el Poder Judicial del Estado de Colima, mm, 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 espérame, es el Poder Judicial de Colima en el Constitución 1882. Es que esta página se las da por las constituciones de cada año. ujú, Entonces dice que, pues, fue de acuerdo, inició con la Constitución de 1857 sí. y posterior se fue a la Constitución de 1882, Ok, donde ya en el artículo 59 hablan sobre el Supremo Tribunal de Justicia. Y de sí. ahí ya se van por último a la Constitución de 1917, donde Ok, hablan sobre el artículo 67 que determina que el Poder Judicial del Estado depositaría en el Supremo Tribunal de Justicia jueces de primera instancia, menores, alcaldes, presidentes, etcétera. ok. Entonces, dice que por decreto, a ver, demanda, se quedan implícitos requeridos en este marco los poderes. Ujú. No me da como tal Bueno, no te preocupes, vamos a una seguir con los puntos de la unidad fecha. del amparo, porque en la última clase yo quiero que vengan leídos, Iris, tú me lo pasaste, va a ser de la 13 a la 18 y las dos últimas tres que digamos decir, importan las tres primeras, son 6 y las otras tres últimas yo puedo exponerlas de una manera que sea entendible y digerible para ustedes para terminarlo en el tiempo. Pero hoy si tenemos tiempo, vamos a terminar contigo lo que es la materia de amparo. Entonces sí vamos, te decía, la estructura del amparo, que era el quejoso, el domicilio del quejoso, el abogado que autoriza, el nombre y apellidos y completo y correcto del quejoso, el nombre de la autoridad, el tercero interesado, perdón, el acto reclamado que reclamas, la autoridad a que le reclamas, los conceptos de violación, si vas a abrir incidente, un incidente siempre se los he dicho, ustedes grábenselo así coloquialmente, es un juicio chiquito dentro de un juicio más grande o principal. Entonces, a título de incidente,
y trae muchos trucos, muchos beneficios cuando lleguemos a dominar recursos, sobre todo en materia penal, sobre todo cuando estemos viendo la calificación de una detención en flagrancia, pero ahorita en el amparo, pues es un incidente dentro de un incidente. Existen amparos directos, como te dije, los que le ponen resolución, el indirecto, pues a contrario censo, los que no le ponen resolución contra cualquier acto que siento que se están violando las reglas de un procedimiento, o cuando la autoridad que le llamamos el de búsqueda, coloquialmente, cuando, ay, promuévete un amparo porque siento que andan pasando la policía o me dijeron que me andan buscando, y se interpone un amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión, acto de molestia, privación o citación fuera de procedimiento, entran las suspensiones. El último amparo que yo hice fue alrededor de 15 días en esta ciudad de Piedras Negras, con los inmigrantes que los traen, que llegan y luego que los llegan a detener, pues ¿qué creen? Ya hay una jurisprudencia o un criterio donde dice que los pongas en inmediata libertad. Entonces, es el amparo del 22, lo hice de una manera muy rabona, muy deficiente, si también llamarlo así, y prospera en todo. ¿Por qué? Porque está ahí uno de los conceptos que vemos en esas unidades, y es la suplencia de la queja. ¿Y qué es la suplencia de la queja? Pues precisamente donde nos enderezan la plana, nos corrigen la tarea, el mismo juzgador, porque estamos en un estado de vulnerabilidad por haber sido contemplados en el 22 del Pacto Federal, Constitución Política de los Mexicanos, en relación con el 15 de la Ley de Amparo. Y luego viene la Maestro, suspensión, mande, estoy teniendo problemas con mi conexión, entonces me está sacando, pero me estoy metiendo otra vez. y te Luego, estás por si me perdiendo. habla y no contestas, a lo mejor en ese inter que me No, estoy volviendo a conectar. ya vamos a terminar, yo creo, en unos 5 minutos. Igual me Gracias. alza la manita para yo ver que tienes cuando tienes problemas. O igual me quieres decir algo, me lo pasas por el chat en caso de que esté baja o pobre la señal. ¿Sale? Sí, gracias, maestro. No, gracias a ti. Amparo directo, la suspensión del acto reclamado se abre a través de un incidente. En ese mismo dice, se pone un capítulo, incidente de suspensión, ¿verdad? Y luego conforme al artículo 126, 127, 128, 129 son los actuales de la ley de amparo vigente, solicito la suspensión de forma provisional y en su momento definitiva de los actos que hoy me reclamo con la finalidad de que subsista la materia y se conserven las cosas en el estado en que se encuentran. Esa, digamos que es la suficiente de suspensión normal. Y luego viene una más grave, una más directa, más completa, más con un manto protector enorme que se llama la suspensión de plano. Y cuando son los del 22 con el 15, que no estamos hablando de amparos civiles, penales, fiscales, administrativos que provengan de esas materias, entonces el manto protector del 15 con el 22 constitucional, con el 15 de la ley de amparo en forma conjunta que se vinculan, pues el manto protector estamos hablando que opera la suspensión de plano. ¿Y qué es la suspensión de plano? Su nombre lo dice, en forma tajante, suspende todo acto y ordena tajantemente que les sean notificados qué es lo que tenga o no tenga la autoridad con la que se está quejando. ¿Ok? Y les digo, hay unos artículos por ahí, el 68 y el 100 en la ley de amparo, donde vienen cada vez que ya vamos a la luz del amparo, se va a corregir y yo creo que va a sufrir muchas reformas y la van a convertir más sencilla. Caemos en lo absurdo y por la nada y por todo hay muchas causales de improcedencia. Por la nada y por todo se nos sobresee. ¿Y qué es el sobreseimiento? Pues precisamente es un concepto legal que se encuentra en todas las materias y que pone el fin al juicio sin tomar o llegar a la resolución final. Se sobresee por notoriamente improcedente, se sobresee porque el quejoso o la parte o la autoridad no cumplió con ciertas obligaciones. Es improcedente porque no gastó el recurso de definitividad, es improcedente porque le faltó otro principio. Entonces, de tarea, Iris, si me estás escuchando, son por ahí, si no me equivoco, alrededor 13, pero ya no sé, los que sean. ¿Cuáles son los principios del juicio de amparo? ¿Sale?
¿Sí me escucha? Iris. Sí. Instituto, ¿me escucha? Instituto, ¿me escucha? Instituto. Sí, 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 se escucha, solo que Iris tiene como problemas de red y se Sí, salió. para eso iba que si me escuchaban, acabo de estar con ella en el chat privado que tenemos del WhatsApp, maestra, y quedé de darle la tarea en el del grupo y que yo solo iba a anunciar la tarea y en el grupo y en el chat personal que tengo con ella. Lo subiré al grupo para que hagan la tarea y estar listos para la última clase. A mí me gustaría haberme extendido un poquito más con ellos, con ella, con la doctora, ¿sí? Y voy a dar un repaso ahí poquito en el grupo para que la mayoría de los alumnos que están vigentes pues reciban la enseñanza. ¿Sale? Sí, perfecto. ¿Alguna duda o algo? Entonces le dije que damos No, por todo está concluida la súper bien. Si quieres, clase. vamos finalizando ya la sesión sin problema. Sí, creo que tiene muy pobre la señal Iris, la única que está ahí con pobre de señal. Entonces, pues siempre es un gusto enorme saludarla, Ashley, y pronto nos conoceremos por ahí en Colombia. No sea malita, mándeme el evento más próximo de Colombia. Claro que sí, ya le envío la información. Ahí en el de este. Gracias, bendiciones, un abrazo a todos. Un abrazo. Con permiso. Hasta luego.